Pues vamos con la última parte de este tema, del tema del sector terciario, el sector servicios, con el comercio interior y exterior. Y también hablaremos de otros servicios, aunque muy por encima, porque ya sabéis que este tema básicamente es transportes, turismo, comercio, ¿vale? Así que vamos con esta última parte. Bueno, ahí tenéis un centro comercial muy conocido por muchos, seguramente, porque está muy cerquita de Móstoles, ¿vale? Obviamente hablo del Sanadú, que ahí lo tenéis, aunque bueno, realmente es muy difícil diferenciar un centro comercial de otro porque todos son muy parecidos y en todos están al final las mismas tiendas por toda España, con lo cual, pero bueno, es uno de esos grandes espacios comerciales, ¿vale? Que podemos encontrar. Respecto a los cambios recientes en el comercio, lo que a veces ha llevado una especie de segunda revolución comercial, perdón, una especie de segunda revolución comercial después de los años 80, ¿vale? Pues está, por ejemplo, la diversificación de la oferta, con la introducción de nuevas formas de venta también, ¿vale? Una oferta más variada, dirigida cada vez a públicos más concretos, un producto casi por sectores de público y luego también, pues, formas de venta como el autoservicio, pues, por ejemplo, cuando vas al supermercado y vas echando tú al carro de la compra lo que quieres en vez de pedírselo al dependiente, ¿vale? Como se hacía en una carnicería, una frutería, una pescadería, una panadería tradicionales, ¿vale? La venta online, por ejemplo, la venta por internet, que ha ido creciendo mucho en los últimos años, o los centros comerciales, ¿vale? Donde se concentran no solamente comercios, sino también otro tipo de servicios relacionados con la hostelería, el ocio, véase cines, etcétera, ¿no? Bueno, este aumento y diversificación de la oferta ha ido acompañado también con un aumento de la demanda debido al mayor poder adquisitivo de la población española, a esa mentalidad más consumista que en otras épocas, que se ha generalizado, ¿vale? De usar y tirar muchas veces, de comprar barato con la idea de que dure menos, pero luego lo renovaré. Ves en los móviles, en la ropa, ¿no? Antes, claro, con los electrodomésticos, incluso antes se consideraba que cuando hacías una compra era para que durara, ¿no? Pero ahora se ha instaurado esa mentalidad más consumista, perdón. Y de hecho hay un fenómeno que empieza en Estados Unidos en los años 50, que aquí llegó un poco más tarde, que es el asociar la compra al ocio, es decir, ir de compras como una actividad agradable, como una actividad de tiempo libre de ocio, ¿no? No para satisfacer una necesidad, sino más bien un deseo, ¿vale? Con lo cual, bueno, eso también ha contribuido. La gran influencia que ha tenido la publicidad de los consumidores, que al mismo tiempo y paradójicamente también están más informados, hay sociedades que protegen a los consumidores, vease Facua, etcétera, ¿vale? Y que también son más selectivos a la hora de elegir. Ya no dicen, pues necesito un móvil, pues me compro este, ¿no? Sino que comparan mucho más marcas, leen reviews, etcétera, ¿no? Y luego la integración de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación, como por ejemplo los lectores de códigos de barras en el comercio, los datáfonos, el uso de tarjetas de crédito, incluso cada vez más de modos de pago con el propio móvil, digamos, ¿no? Como el Bizum, ¿vale? Las transferencias con el propio móvil. Eh, y la aparición de Internet que ha jugado un papel clave también en el comercio, sobre todo en los últimos años. Al principio daba cierto reparo comprar por Internet y era algo muy minoritario, pero sobre todo desde 2010, podríamos decir, en torno a 2010 empezó a crecer mucho la proporción de gente que hacía compras online, ¿no? Y bueno, y qué deciros de grandes gigantes basados precisamente en la venta online como Amazon o AliExpress, ¿no? Que no solamente son ellos, sino que prácticamente todas las grandes empresas pueden vender a día de hoy de esta forma, ¿no? El e-commerce o comercio electrónico se ha acelerado mucho. El comercio mayorista y el comercio minorista son las dos grandes modalidades dentro del comercio interior que estamos viendo, ¿vale? Del comercio interior, que no lo he dicho, pero es el que tiene lugar dentro de las fronteras de un país. Luego hablaremos del exterior, ¿vale? De las exportaciones e importaciones, pero en el caso del interior hablamos de comercio mayorista y minorista. El comercio mayorista es aquel que compra directamente al fabricante o a otros mayoristas y lo vende en lotes normalmente grandes, ¿vale? A los minoristas para que ellos los vendan en sus establecimientos. Hablamos de, por ejemplo, establecimientos como Mercamadrid, Mercasevilla, Mercabarcelona, Mercavalencia, etcétera, ¿no? Que donde, pues en fin, son grandes proveedores pues de otros tenderos, de otros vendedores, ¿vale? Pues por ejemplo, con el caso del pescado, las pescaderías de Madrid, ¿no? O los supermercados de Madrid van muchas veces a comprar a estos mayoristas para luego vendérselo al público.
Es decir, los minoristas lo que hacen es vender directamente al consumidor comprando previamente a otros mayoristas, ¿vale? A un menor precio, obviamente, al que luego van a vender su producto, ¿vale? Los mayoristas se suelen localizar en sus almacenes en emplazamientos estratégicos bien comunicados, muchas veces en la periferia de las ciudades, ¿vale? Donde el uso del suelo es más barato. Y, claro, no priorizan tanto el estar directamente con el consumidor porque rara vez venden directamente al consumidor. Bueno, rara vez, cada vez más, pero en fin, sobre todo se centran en vender a otros comerciantes que van expresamente a visitarles, con lo cual lo que necesitan sobre todo son buenas comunicaciones. Y en el caso de los minoristas, pues se localizan en todo tipo de emplazamientos, desde los bajos comerciales de los edificios, en las zonas rurales y urbanas, las superficies grandes que van surgiendo en la periferia urbana, sobre todo donde el suelo es más barato, como los centros comerciales, los hipermercados, pues grandes almacenes, ¿vale? Como el que tenéis en la imagen que lo estoy tapando, bueno, es el Corte Inglés, que todos lo conocéis. Luego los comercios tradicionales, como por ejemplo ese mercado de Valencia que tenéis en la imagen, ¿vale? El mercado de abastos tradicional. La venta online, es decir, los mercados que no son físicos, etcétera. Bueno, respecto al comercio interior tradicional, hay que hablar de comercio tradicional clásico y moderno. Es decir, el más clásico de todo es aquel que se da en pequeños establecimientos en los que el almacén, donde está la mercancía, ocupa hasta un 50% o más del establecimiento. Hay una barrera física entre el vendedor y el cliente, ¿vale? Que muchas veces no puede acceder directamente al producto, sino que se lo tiene que pedir al vendedor. Es decir, hay un mostrador en el que tú vas, haces cola, esperas a que te atiendan, pides, ¿vale? La atención es mucho más personalizada, te asesoran normalmente mejor, ¿no? Pero claro, es más lenta, hay menor variedad de productos, no puede competir con los grandes comercios y luego el precio suele ser más alto también porque son comercios familiares que muchas veces no tienen las ventajas para acceder al producto que tienen empresas de mayor tamaño, ¿vale? Es un comercio de proximidad, de cercanía, que se da en muchos barrios, en zonas urbanas, en zonas rurales, ¿vale? Y junto a ese ha ido creciendo un comercio tradicional pero moderno, en el que el tamaño del almacén se reduce porque gran parte de la mercancía está expuesta y el consumidor accede directamente a ella, ¿vale? Se expone directamente en sala, el escaparate está más cuidado, la presentación, las técnicas de marketing se van introduciendo cada vez más. Y bueno, también hay una atención personalizada, pero menor que en el comercio tradicional clásico. Hay una especialización en un producto, en una gama de productos, ¿no? Son vendedores especialistas muchas veces y a veces se basa en cadenas o franquicias, ¿vale? Con lo cual hablamos también a veces de empresas de mayor tamaño, no solamente familiares, ¿vale? Y luego están otras formas de venta tradicional, como son, por ejemplo, los mercadillos, ¿vale? Como el Rastro de Madrid, las ferias de muestras que se dan en algunas zonas urbanas, el comercio ambulante en las afueras de las ciudades, etcétera, ¿vale? Ahí tenéis, pues, por ejemplo, lo que os decía, un establecimiento tradicional clásico en el que, claro, la dependienta, en este caso en Pamplona, pues en esta mercería, en esta tienda, en fin, de ropa interior, de calcetines, etcétera, eh, va a atenderte, entonces tú esperas tu turno y eliges el producto y ella te lo va enseñando, digamos, ¿no? Es una forma muy tradicional de comercio que se mantiene, pero que cada vez sufre más la competencia de formas más modernas, aunque también hay quien valora este tipo de atención personalizada, ¿vale? Por ejemplo, un establecimiento tradicional, pero más moderno, pues lo tenemos en esta ferretería de Ourense, que de hecho creo que es una pequeña franquicia de la zona, ¿vale? Que vemos además de un espacio más grande, pues también, pues eso, el sírvase usted mismo, ¿no? El autoservicio de que tú vas escogiendo, si pides atención al dependiente, ¿vale? A los encargados de la tienda, pero claro, es algo más individual, digamos, sin tener que recurrir necesariamente al concurso de la atención del dueño del establecimiento, del encargado, etcétera, ¿no? Y luego, pues, por ejemplo, otras formas de venta tradicional, como es, por ejemplo, el Rastro de Madrid y otros mercadillos que se dan en prácticamente todas las ciudades de relativo tamaño, de cierto tamaño, ¿no? Y también en muchas áreas rurales. Luego, respecto al comercio minorista de libre servicio que se ha desarrollado cada vez más, es básicamente aquel en el que el consumidor circula libremente por el establecimiento y va seleccionando los productos o la mercancía que quiere en función de sus necesidades, sin que tenga que el dependiente ofrecérselo. Es decir, cuando vas al supermercado, básicamente llevas el carro de la compra y vas echando lo que necesites, leche, huevos, pan, chocolate, ¿vale?
sin ir pidiéndoselo constantemente, como harías pues en una pescadería, una carnicería, etcétera, ¿no? Hay una mayor variedad de productos, el precio suele ser más bajo también porque, claro, son grandes superficies con una inversión alta de capital, grandes empresas que tienen también ventajas a la hora de comprar a mayoristas, compran grandes lotes a menor precio, pero claro, la desventaja que tiene es que el trato es más impersonal, ¿vale? Es la modalidad de comercio que más se ha extendido. Suele pertenecer a grandes cadenas este tipo de comercio, ya no solamente en la alimentación, que os he puesto ese ejemplo, sino, pues, por ejemplo, grandes empresas dedicadas a otros sectores comerciales, como pueda ser, pues, yo qué sé, el mueble, como pueda ser electrodomésticos, ¿vale? En fin, pongo algunos ejemplos de marcas, pues IKEA, MediaMarkt, etcétera, se basan también en este modelo, ¿no? El Corte Inglés, la Fnac, todo esto estaría dentro de este tipo de modelo, ¿vale? Las tiendas de ropa, por supuesto, en el textil, que seguro que se os ocurren miles de marcas. Pero bueno, en los establecimientos de alimentación y productos de consumo doméstico están dentro de esta categoría y son, pues, por ejemplo, los bazares que podemos encontrar de cierto tamaño o los mini mercados, muchas veces que hay en los barrios, y los supermercados de diferentes cadenas, ¿no? En los que normalmente hacemos la compra. Y junto a esos, también relacionados con la alimentación, están las grandes superficies, concretamente los hipermercados, que, pues, por ejemplo, en España se asocian a marcas como marcas extranjeras muchas veces, como Carrefour o como el Alcampo, que son las dos francesas, ¿vale? Luego los grandes almacenes que concentran diferentes variedades de producto en un mismo espacio. Es el caso, por ejemplo, Siento poner tantos ejemplos, parece que está haciendo publicidad, pero para que lo asociéis a vuestra realidad, pues el Corte Inglés, por ejemplo, sería un ejemplo de gran almacén, ¿vale? Que tiene una gran variedad de productos, ¿vale? Las tiendas de descuento, las tiendas de ofertas, los factory outlets, es decir, las zonas donde se sacan los excedentes, los stocks de producción para que se vendan a un precio más barato, que los pueda adquirir el consumidor, ¿vale? Que hay varios centros de este tipo por toda España. Se pusieron muy de moda en su momento, a día de hoy parece que están un poco más de capa caída, pero bueno, se sigue recurriendo a ellos, ¿vale? Y los centros comerciales integrados, es decir, los centros comerciales en los que no solo hay servicios comerciales, sino también otro tipo de servicios, ¿no? Y que suelen estar en la periferia de las ciudades, aunque cada vez más se ven cerca del centro urbano también, ¿vale? Se han ido extendiendo también al interior urbano. Luego está el comercio minorista, de venta sin establecimiento, que incluye pues la televenta, ¿vale? La venta online, las máquinas automáticas, por ejemplo, pues máquinas de refrescos, máquinas de tabaco, exprendedoras de todo tipo, etcétera, serían de lo que estamos hablando. Y sobre todo destacar pues el espectacular crecimiento que ha tenido la compra por internet durante la última década, sobre todo, y más aún con el impulso que le ha dado la pandemia. Bueno, ahí tenéis un supermercado, ¿vale? Pues, en fin, seguro que habéis estado alguna vez en uno, tampoco os estoy descubriendo aquí la pólvora, pero eso es lo que me refiero con el autoservicio. Pues ahí veis al señor que se va echando en la cesta lo que él quiere, va eligiendo sus productos. En una frutería tradicional, pues posiblemente le dirías al dependiente, quiero un kilo de patatas, un kilo de manzanas, tal. Aquí lo coges tú, ¿no? Te sirves tú mismo. Que por cierto, esos supermercados o estos hipermercados, que son enormes superficies, ¿vale? Con mucha más variedad de productos, que además, como veis en la imagen, pues muchas veces pueden ofrecer descuentos que los pequeños comerciantes no pueden ofrecer en sus tiendas, debido a que compran esos lotes de productos en grandes cantidades, ¿no? El 2 por uno, promociones concretas, ¿no? De porcentajes de descuento, etcétera. Bueno, aparte de eso, también las técnicas de marketing están mucho más extendidas, ¿no? Pues cómo seleccionar los productos, cómo ponerlos en zonas concretas para que, bueno, lo habréis visto en economía, ¿no? Los productos básicos muchas veces alejarlas de las cajas, en las cajas poner a veces por las típicas chorraditas, ¿no? De que si una chocolatina, que si tal, para que, bueno, no había venido por esto, pero ya que estoy me lo llevo, ¿vale? Ese tipo de estrategias de marketing, de publicidad, el crear un ambiente, como veis, alejado, digamos, de la realidad, sin que no puedas ver el exterior para que tengas la sensación de que no pasa el tiempo, que no se te hace tarde, que te recrees en la compra, ¿vale? O, en fin, esos pasillos espaciosos, poner a la altura de la vista de los niños determinados productos y de los adultos otros, ¿no? Priorizar unas baldas, unas cosas y otras otras. Ese tipo de estrategias de marketing y de publicidad, pues se utilizan mucho en este tipo de comercios. Y bueno, tenéis los centros comerciales integrados, los grandes centros comerciales. En Madrid hay un montón, ¿vale? Cerca de Móstoles, alrededor de Móstoles hay muchos. Ahí tenéis, por ejemplo,
en Alcobendas el Plaza Norte, que es uno de los grandes también de Madrid, ¿vale? Y que de hecho pertenece a un conglomerado de centros comerciales, que todos empiezan por Plaza, tal, dos, ¿no? Hay varios de estos por toda España, no solo en Madrid. Siempre suelen estar las mismas tiendas porque quien puede pagar este tipo de establecimientos, el alquiler de estar en un centro comercial y que sabes que va a tener muchísimas demandas, sobre todo los fines de semana, porque como he dicho, la compra se empieza a asociar cada vez, bueno, desde hace mucho tiempo se asocia también al ocio, ¿vale? Y al tiempo libre. Pues claro, quieres estar ahí presente y al final los centros comerciales más dinámicos, los que suelen estar ahí presentes son las grandes firmas, muchas veces multinacionales o a veces nacionales, que pueden permitirse pagar. Con lo cual es raro, en algunos centros comerciales sí, ¿no? Pero es raro, sobre todo en los que más actividad tienen, encontrarse pequeños comercios. Normalmente te vas a encontrar las tiendas que encuentras en cualquier centro comercial, ¿vale? Y que son las que estamos acostumbrados a ver. Porque sí, el suelo es más barato, pero claro, el alquiler, si hay tanta demanda de servicios, también se encarece. Y los centros comerciales suelen funcionar como empresas que alquilan sus locales a otras empresas para que puedan y que les proporcionan servicios pues como pues la electricidad, la luz, asistenciales, vamos, infraestructuras, el aparcamiento, en fin, la música que se pone, determinados eventos que se hacen en estos centros comerciales, ¿vale? Con la idea de atraer a esas empresas para que estén ahí presentes, ¿no? Y beneficiarse mutuamente. O por ejemplo, los style outlets, estos que veis, ¿no? Los factory outlets, que son zonas donde se venden excedentes de producto, pues sobre todo en el textil funciona mucho. Cuando ha acabado una temporada y no se han vendido prendas de ropa o calzado, etcétera, y se le quiere dar salida a esa producción a un precio más barato, sobre todo cuando ya han pasado las rebajas y se sigue sin vender, pues lo de la temporada anterior muchas veces se lleva a este tipo de espacios, ¿vale? A precios más baratos, a precios a veces rozando el precio de saldo, ¿vale? El precio de coste. Eh, respecto a, respecto a los espacios del comercio interior, pues tenemos los factores de localización, básicamente, que haya un buen transporte, es decir, que se pueda llegar fácilmente, tanto para que lleguen las mercancías como para contactar con los proveedores, como para que puedan llegar los clientes, y sobre todo estar cerca de un mercado con un tamaño y un poder adquisitivo determinado. Los transportes, por ejemplo, los van a priorizar pues estos espacios de la periferia, van a priorizar que estén bien comunicados por el transporte público, por carretera, o por ejemplo los mayoristas. Y los comercios pequeños, los pequeños comercios artesanales, tradicionales, perdón, pues van a priorizar quizá estar cerca de las zonas de consumo y buscar al tipo de público que quieren, ¿no? Por ejemplo, no será lo mismo abrir una tienda en un barrio como Malasaña, ¿vale? Que abrirlo en un barrio como Carabanchel, por poner un ejemplo, ¿no? El tipo de público al que te vas a dirigir normalmente va a ser diferente, va a tener una renta, una renta per cápita diferente, va a haber una mayor o menor población, no es lo mismo un área rural, ¿no? Donde puedes abrir una tienda de ultramarinos y quizá algo más, pequeñas tiendas textiles, etcétera, que pues un gran foco comercial como puede ser el centro de Madrid, ¿vale? Así que bueno, también hay grandes desequilibrios territoriales en función de la población, la renta per cápita de esa población, los transportes, las redes de transportes. Por eso destacan zonas como, a nivel territorial, destacan zonas como Madrid, Euskadi o Cataluña y Andalucía como las principales zonas de actividad comercial, junto con otras. Y claro, también hay una gran diferencia entre áreas urbanas y zonas rurales. Obviamente los servicios, el sector terciario va a estar más desarrollado en las áreas urbanas, también dependiendo del tamaño de la población. No será lo mismo la diversidad e intensidad de comercios que habrá en una ciudad como Madrid o Barcelona respecto a una ciudad, pongamos, como Ávila o Toledo, ¿vale? Y también pasa lo mismo entre barrios, ¿vale? También hay grandes diferencias entre barrios por niveles de renta, por el tipo de público al que te quieras dirigir, ¿vale? Entonces, claro, el tipo de comercio va a variar muchísimo. En las ciudades el comercio tradicional se suele concentrar en los barrios populares y sobre todo en el casco histórico, ¿vale? Aunque cada vez sufre más la competencia, sobre todo en las grandes ciudades, medianas y grandes ciudades, sufre más la competencia de las franquicias que también buscan estar en esos sitios. Y si no, pues pasaros por Madrid y veis, pues eso, la Gran Vía, la calle Preciados, todas esas zonas comerciales, como hay una puja enorme por las franquicias por estar ahí, van desplazando a muchos comercios tradicionales que tienen que irse a calles más secundarias, digamos, ¿no?
O, por ejemplo, también en la periferia las grandes superficies, como los grandes almacenes, los centros comerciales, etcétera, ¿no? Y en las áreas rurales, pues lo que predomina obviamente pues es un comercio tradicional, un comercio dirigido pues eso a núcleos con menor población y para productos más básicos, de consumo más frecuente, más del día a día, ¿no? Más que productos especializados. Ahí, bueno, tenéis la venta a granel que se ha puesto de moda, es muy típica de los pueblos, pero se ha puesto muy de moda en las ciudades, ¿no? Asociado un poco al hipsterismo este de algunas zonas de... Bueno, también es verdad, hay que decir en su favor de que, aunque a veces es más cara, esa venta a granel también favorece mucho el reducir el uso de envases, ¿vale? Que no son reciclables en ocasiones, ¿no? Bolsas, envases de todo tipo, porque te llevas tú la bolsa de casa y vas echando. Granel quiere decir que vas echando tú la cantidad que quieras, pues por ejemplo de judías, de habas, de frutos secos, lo que sea, ¿no? Respecto a la política comercial a nivel interior, ¿no? Del comercio interior, pues esta depende fundamentalmente de las comunidades autónomas, las competencias están transferidas en este caso a las comunidades autónomas, pero el Estado marca o sea, fija una regulación, fija unas leyes que deben cumplir, una normativa, y también la Unión Europea fija una serie de normativas. Pero básicamente el comercio interior es competencia de las comunidades autónomas. Su objetivo es regular el comercio al mismo tiempo que se permite la libertad económica, ¿no? La liberalización del comercio, también hay un intervencionismo de las autoridades públicas, de las instituciones públicas, quiero decir, para fijar unos horarios, para fijar unas condiciones en las que se puedan dar las rebajas, las promociones. Por eso vais a ver, si viajáis, que en Madrid el comercio está muy liberalizado en la Comunidad de Madrid. Puedes ir un domingo a un centro comercial y está todo abierto. Pero eso no es habitual en otras comunidades autónomas, es muy raro. Incluso hay comunidades autónomas en las que el sábado por la tarde los comercios cierran. Y cuando digo que cierran los comercios no me refiero a que cierren comercios tradicionales del centro, sino que cierran a veces grandes marcas, ¿no? Porque está regulado así, ¿vale? Sin embargo, en Madrid, al haber tanta demanda, pues, en fin, los comerciantes les ha interesado esto y al final se han mantenido los domingos liberalizados, se ha permitido esa flexibilidad. Es raro encontrarse tiendas, sobre todo de las grandes franquicias cerradas los domingos, ¿no? Bueno, medidas también para fomentar la actividad comercial, facilitar que se instalen más comercios, más empresas, al mismo tiempo que asegurar la continuidad de los que ya hay, que no desaparezcan debido a la nueva competencia, ¿no? Y revalorizar el pequeño comercio frente a esa gran competencia, que muchas veces, claro, es tentador porque supone una mayor contratación, mayor aporte al PIB, pero también los pequeños comerciantes intentan ser bien tratados por las administraciones públicas, potenciarse el comercio de proximidad, ¿vale? Las compras dentro del barrio, etcétera. Revitalizar ese comercio urbano y mantener al mismo tiempo el comercio rural, y fomentar el uso de las nuevas tecnologías, la calidad, la modernización, ¿vale? Digamos, una mayor utilización de envases no renovables, o sea, no reutilizables, quiero decir, etcétera, ¿no? Ahí tenéis una farmacia en Bilbao, como muchas veces las administraciones públicas, los ayuntamientos, intentan proteger ese tipo de establecimientos que tienen mucha solera, ¿no? De muchas veces son de épocas ya pasadas, aunque luego a lo mejor esa farmacia no es una farmacia por dentro. En este caso creo que sí, pero puede pasar que dentro pues sea una tienda de, yo qué sé, de, bueno, de lo que sea, de algo que no tenga nada que ver, pero se les obliga a veces a mantener la fachada tradicional para, si quieren instalarse ahí, para preservar un poco ese patrimonio comercial también que tienen las ciudades, los cascos históricos sobre todo. Y respecto al comercio exterior, pues este le voy a dedicar mucho menos tiempo que al interior, pero bueno, básicamente se puede decir que desde los años 60 la las exportaciones españolas han crecido mucho, ¿vale? Sobre todo también después de la crisis de 2008, cuando cayó el mercado interior y se exportó mucho más. La balanza comercial, que sabéis que es la relación entre exportación e importación, los que lo hayáis dado en economía, ha sido tradicionalmente deficitaria en casi todos los sectores, pero últimamente gran parte de ese déficit se ha reducido. Es verdad que la balanza comercial española no suele ser positiva, salvo en sectores muy concretos, como por ejemplo el agroalimentario. La exportación de alimentos supera la importación, por ejemplo, o de productos agrarios, que claro, tampoco es lo mismo que compararlo con la alta tecnología, ¿no? Como pasa con otros países.
o, por ejemplo, en el sector automovilístico. Y en menor medida otros como, por ejemplo, el calzado, algunos textiles o, por ejemplo, la venta de productos farmacéuticos. También destaca España en ellos. Tiene una balanza comercial más o menos equilibrada, pero sobre todo destaca en la exportación de productos agropecuarios y alimentarios y de automóvil, ¿vale? Y en menor medida de ciertos bienes de equipo, es decir, de cierta maquinaria para las industrias. Pero también buena parte de los bienes de equipo los importa, los adquiere de otros países, ¿vale? De hecho, más bien España se dedica a exportar industria, o sea, bienes de consumo propios de la industria ligera, ¿vale? Eh, Luego, además, tiene una balanza muy deficitaria en lo que respecta a la energía, como ya hemos visto, y a la alta tecnología. Es decir, compra muchas patentes, depende mucho del exterior en el desarrollo tecnológico, aunque eso en los últimos años se ha empezado a paliar. Y a nivel energético hay una dependencia casi absoluta, sobre todo en lo que respecta a los hidrocarburos, al gas natural y al petróleo, ¿no? Y en menor medida el carbón, que ya hemos visto que la economía se ha ido descarbonizando, pero sobre todo el petróleo y el gas natural, España es muy dependiente, igual que pasa con el uranio en el caso de las centrales nucleares, ¿vale? Las renovables, como vimos, no dependen de esa importación, con lo cual, bueno, es otro sector a desarrollar. El comercio con Europa es el más importante comercio exterior que tiene España, aunque también, sobre todo con los países de la Unión Europea, donde hay esa libertad de comercio, o también dentro del espacio Schengen, ¿vale? Pero no solamente se dedica a la exportación, sino también a importar, ¿vale? Es el principal socio comercial de España, pues es la Unión Europea, ¿vale? Sin ningún tipo de duda. Pero también ha crecido mucho la importación y en menor medida la exportación, pero sobre todo la importación de Asia, especialmente de China y de los países petroleros, como por ejemplo países como México, como Arabia, como Argelia, etcétera, los países de la OPEP y otros, ¿vale? Con los que España pues les compra mucho crudo y productos refinados y también gas natural, ¿no? Y también ha ido creciendo el comercio con América, tanto con América del Norte, o sea, con Estados Unidos y Canadá, como con América Latina, con la que España tiene unas relaciones preferenciales dentro de la Unión Europea. España y Portugal participan en las cumbres iberoamericanas y tienen unas muy buenas relaciones comerciales con muchos países de América Latina, ¿vale? Tanto en la importación como en la exportación hacia allá, ¿vale? La exportación destaca sobre todo pues, en las zonas más dinámicas, en Cataluña, Madrid y Andalucía, sobre todo Cataluña y Madrid, que son las que más exportan al exterior, ¿vale? Y Andalucía también mucho en el sector agropecuario, por ejemplo, ¿no? La política comercial viene determinada por la Unión Europea, ¿vale? Pero el comercio exterior, pues es competencia en parte de las comunidades autónomas, pero sobre todo del Estado, a diferencia del interior, ¿no? Que era sobre todo de las comunidades autónomas. Y, pues bueno, las medidas van encaminadas, pues, a favorecer las exportaciones y, en la medida de lo posible, limitar la importación de los sectores de los que España está dependiente, ¿vale? Intentar favorecer el crecimiento de esos sectores. Pues, por ejemplo, la dependencia energética, paliarla con el desarrollo de las renovables y de fuentes alternativas. O en el caso de la alta tecnología, pues apostar por el I+D. Claro que esto a veces se dice más que se hace, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que se han dado pasos en esa dirección en las últimas décadas. Y bueno, para acabar este tema, simplemente mencionaros otras actividades terciarias, como es el caso de la educación, que lo estamos viendo aquí en vivo, ¿vale? Cada vez, como veis, con más apuesta por las nuevas tecnologías, como estáis viendo en este vídeo. Y bueno, pues otros servicios. El sector terciario, como he dicho, es muy complejo, e incluye un montón de actividades. Nos hemos centrado en las que más impacto tienen en el paisaje y en el territorio, ¿vale? Como es el comercio, en los transportes y el turismo, que además, pues los transportes son, bueno, que todas ellas tienen un impacto en otras actividades, pero claro, habría otros servicios que son muchas veces difíciles de clasificar. Por ejemplo, los servicios educativos, los servicios relacionados con el desarrollo del estado del bienestar, como por ejemplo la educación y la sanidad pública o servicios asistenciales. También lo tenemos en las empresas privadas, ¿no? También hay empresas privadas de educación y de sanidad. La educación en España se ha ido desarrollando mucho desde los años 60 y sobre todo con la democracia. De la enseñanza básica se ha ido pasando a la infantil, primaria, secundaria, a la formación profesional, la universitaria y luego también otras modalidades como las escuelas de idiomas, los conservatorios, etcétera. La sanidad, pues es un sector que también se ha desarrollado mucho con el estado del bienestar, no solo la sanidad privada, sino sobre todo la pública, ¿vale? Con los centros de salud, ambulatorios, hospitales, el desarrollo, pues, en fin, de la investigación.
A nivel asistencial, pues por ejemplo las ONGs o asociaciones que trabajan para favorecer la integración de colectivos sociales o étnicos o lo que sea desfavorecidos, ¿vale? A nivel administrativo, gestorías, la propia administración pública, ¿no? Pues la Hacienda, la administración de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas, del Estado, etcétera, ¿vale? De seguridad y de orden público, pues destaca la policía, la Guardia Civil, el Ejército, ¿no? La policía local y la policía nacional, las autoridades portuarias, la seguridad privada, como por ejemplo, pues eso, los guardias jurados, etcétera, ¿vale? Los servicios jurídicos, pues podemos destacar los abogados, jueces, notarios, fiscales, etcétera, relacionados con la aplicación de la ley y del derecho, ¿no? Servicio, bueno, la política lo podríamos incluir también como un servicio público, ¿vale? Los servicios financieros, como por ejemplo la banca o las sociedades de préstamo bancario, ¿vale? O los sectores de la comunicación, que incluyen por un lado los medios de comunicación, el periodismo, pues por ejemplo en medios escritos, en medios audiovisuales, o la publicidad, el marketing, que también han tenido un desarrollo muy grande con la globalización, ¿vale? Y con el desarrollo del último capitalismo, ¿no? Y a nivel cultural, pues por ejemplo, bibliotecas, museos, auditorios, cines, salas de exposiciones, en fin, todo tipo de ofertas para satisfacer esa nueva demanda de mayor consumo, de un consumo mayor, más masivo de la cultura, ¿no? Teatros, etcétera. De ocio y tiempo libre, pues por ejemplo la hostelería, ¿no? Los bares, los restaurantes, las zonas de spa, balnearios, los gimnasios, ¿vale? En fin, de todo tipo de actividades deportivas, lúdicas, etcétera, ¿vale? Y otros muchos, en fin, pues servicios que a veces algunos se consideran más banales, pero en fin, que todos hemos sido usuarios de ellos, como por ejemplo la fontanería, electricistas, jardinería, peluquería, ¿vale? En fin, que como veis, el mundo de los servicios es muy amplio y muy complejo como para resumirlo, como para resumir todos estos servicios de esta forma, como he hecho, ¿no? Con lo cual, de cara al examen y la EBAU, sobre todo centraros en los que tienen que ver con el turismo, transportes y comercio. Y con esto, pues ya está, ya tenemos las diapositivas. Así que le echáis un vistazo estos días y cuando volvamos de la Semana Santa, pues lo vemos en clase, ¿vale? Le damos un repaso rápido. Venga, un saludo. Que paséis buenas vacaciones, chicos.